Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en el Evangelio Jesús habla de la tempestad. Todos nosotros tenemos la experiencia de haber pasado la noche oscura, larga, con dolor físico o dolor de corazón, ¿sí? Hay veces que este periodo puede durar años de sufrimientos, noches oscuras. En el Evangelio de hoy narra que los discípulos estaban cruzando el lago de noche con el viento en contra, en medio de la tempestad. Los discípulos en una barca simboliza la iglesia, la comunidad cristiana en medio de la tempestad. Estaban agotados porque toda la noche estaban tratando de avanzar y no podía. Y ahí apareció Jesús caminando sobre el agua. Significa que Jesús es el soberano de la creación, ¿sí? Y allí San Pedro le pide caminar sobre el agua como el maestro y el maestro, bueno, ven, dice, y él empezó a caminar y al ver el viento fuerte empezó a hundirse, ¿sí? Y Jesús lo salva. Hace unos cuantos años, en mi vida personal, tuve una crisis muy fuerte, que normalmente dicen que es la crisis de la mitad de la vida, porque sucede entre 40 a 50 años. Todas las personas en general pasan por esa crisis. Es una crisis caracterizada como las crisis de la segunda adolescencia. Todos sabemos lo que es adolescente. Segunda adolescencia. Y en mi caso, yo cuestionaba fuertemente de lo que estaba haciendo. Tenía tentaciones radicales. Me venía que yo tenía que cambiar algo radicalmente. Y alguna voz escuchaba que era el último tren para tomar, cambiar el rumbo, ¿sí? Cosas así. Encima tenía el ánimo altibajo, muy altibajo, ¿sí? Estaba muy confundido. Y me fui a consultar con mi director espiritual, acompañante espiritual. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué me dijo el acompañante? Sos normal. Eso me hizo tranquilizar mucho, porque todas las personas alguna vez pasa esta crisis y hace bien, Dios permite, ¿sí? En esa crisis yo estaba en la misma situación de San Pedro. Tenía la misma sensación de que estaba caminando sobre las aguas. Me sentía muy inseguro. Y 3 años. Un año crítico. Pero en total tardaron 3 años. ¿Sí? Así que los que tienen alguna crisis como esta, no se asusten. Sos normal, pero déjate acompañar por alguien que te puede guiar. No te quedes solo, ¿sí? ¿Qué es lo que aprendí en este periodo? Lo único más fuerte que aprendí, tenía que mirar solo al Señor.
Si yo miraba por otro lado, tenía miedo y me hundía. Mirando solo al Señor, podía salir adelante. Pedía la oración a la comunidad. ¿Sí? Y otra cosa que experimenté es mi debilidad. Yo no puedo hacer nada por mí mismo sin el Señor. Yo necesito a Jesús. Jesús fue mi Salvador. Esta experiencia extrema me hizo experimentar que Jesús era verdaderamente mi Salvador, no de nombre, ¿sí? Y como añadidura, otra cosa que yo aprendí, empecé a comprender mucho mejor a la gente, débil, flaqueante, empecé a comprender, tenía más paciencia, ¿sí? Yo sé que hay mucha gente que está pasando la crisis de distintos tipos, personales, familiares, sociedad, económico, de salud, de todo tipo de crisis. Pero esta crisis puede servir para encontrar a Cristo como verdadero Salvador, ¿sí? Jesús se acerca, nosotros le gritamos, Señor, sálvame, y el Señor se acerca y tiende la mano diciendo, ánimo, soy yo, no temas. Y Él muchas veces se acerca y nos tiende una mano a través de alguna persona concreta. Por eso, todos los que andan con alguna crisis fuerte, les exhorto, les comparto mi experiencia para que le digan, le griten al Señor, Señor, sálvame. Y el Señor lo salvará. Y entonces Jesús no es alguien de concepto de la Biblia, sino alguien verdadero que te acompaña y te salva. Amén.